conocer el compañero de fórmula de la senadora. El gobierno espera que la UCR realice un plenario nacional que avale a un radical para el binomio del Frente de la Victoria. El nombre está puesto desde hace meses y corresponde a Julio Cobos, actual gobernador de Mendoza. Primero, cuando yo solicité que interviniera el Congreso, la presidenta accedió. Fue una decisión mía, yo tomé esa postura, lo hablaba con ella en varias oportunidades, no accedía, hasta que tomó una postura, me acuerdo que fue el Día del Padre, porque está mi hijo, me habían venido a ver acá a Buenos Aires. Fue un sábado. Ahí es del gerente que era Néstor y no del cadete que trajo Cobos. Bueno, pero por eso mismo las decisiones de una década ganada no la tomó Fernández. No la tomó Fernández porque la economía estaba bien. Vos me dijiste no, yo te pedí una decisión económica y vos me hablaste de la política. Y yo te digo, mira, justo donde fracasamos, lo trajo a Cobos. Justo donde fracasamos. Bueno, Alberto Fernández renuncia el día posterior a la 125. Lustó genera este proyecto porque Moreno tenía un proyecto más complicado aún. Lo que me decía Alberto Fernández, no, votá en contra y después lo arreglamos. Obviamente que quedó una relación resentida con la presidenta, que yo pedí una reunión con ella para ver cómo sigue, porque recién empezábamos la gestión. Sí, habían arrancado en diciembre, en marzo. Claro, en marzo ya estábamos... ¿Y cómo fue el día siguiente la reunión con la presidenta? ¿O nunca más lo recibió, nunca más quiso saber nada de usted? No, claro, ella en su libro, sinceramente, dice que siempre le echó en cara a Néstor y a Alberto, que fueron los que lo pidieron a usted. Sí, Alberto era el que más insistía ahí. En el Senado de la Nación, donde empatan los senadores la votación y tiene que desempatar el vicepresidente de la Nación. Que la historia me juzgue. Pido perdón si me equivoco. Mi voto no es positivo. Voto es en contra. credibilidad para poder tener políticas públicas sobre los diagnósticos que se den. Claramente no hicieron nada, es en materia de construcción de una nueva cultura política y al calor de estos debates y de lo que pasa en la región, construir una fuerza política capaz de volver a enamorar, de volver a entusiasmar, de volver a creer, de recuperar el valor de las ideas, que recupere el valor de la política, y se sostuvieron sobre las mismas viejas estructuras degradadas, viciadas, corrompidas, clientelares, prebendarias, que están por conveniencia, sectores progresistas que todavía están dentro de los partidos tradicionales, considerando que hay que dar las peleas ahí adentro. Bueno, yo creo que eso está agotado, como la regla de ellos ganan ellos siempre. Considerar el valor de la coherencia en la política. Y aceptando como buenos demócratas los resultados que se dieron en cada lugar. El resultado del escrutinio en la provincia de Buenos Aires. Y se murió de amor, le falló el corazón. ¿Dónde está el amor? Se murió de amor, si no se tenía que morir a esa edad. Se murió del amor a su pueblo. Se murió por... Tanto amor puso, que no aguantó. Pero eso fue. Acababa de salir de la clínica. Le dijeron, guardate, viejo, que estás... Y fue a un acto con los pibes. Porque era el primer acto de los pibes en el Luna Park. ¿Te acuerdas que no pudo hablar? Y bueno, fue amor. También viene a participar de este último adiós. Sabemos que ella en el día de ayer tuvo toda la responsabilidad de lo que fue el Censo Nacional 2010 y que tuvo palabras sentidas de dolor en el momento de conocer la muerte del presidente Néstor Kirchner, del expresidente Néstor Kirchner, y señaló que íbamos a intentar hacer el mejor censo en homenaje a Néstor Kirchner. Hoy, aquí, acercándose para el último adiós. Efectivamente, vengo junto con las columnas del Movimiento Obrero Organizado, no ingreso por la entrada de funcionarios, porque este es el mejor homenaje que los funcionarios le podemos rendir al compañero Kirchner y a la presidenta. La Argentina tiene más de 40 millones de habitantes. El INDEC dio a conocer los primeros resultados oficiales del censo realizado en octubre del año pasado. El censo del año pasado, los habitantes del país éramos 40.600.000
117.096 personas. ¿Por qué ha sido histórica esta reelección de parte de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner? Lucio Di Matteo, buenas tardes. Hola María Belén, claro, muy buena pregunta. A ver, en principio es la primera mujer electa presidenta y la primera mujer reelecta simultáneamente. No me voy a callar su mal manejo de la economía que ha llevado a la Argentina de vuelta a tener déficit fiscal. No me voy a callar en denunciar que no solamente no acumuló un solo peso más de reservas, sino que se está gastando las reservas del central. Después del kirchnerismo, él se convierte en el cerebro del masismo. Todo el mundo lo recuerda como uno de los, digamos, socios del kirchnerismo, luego lo recuerda como uno de los mayores impugnadores del cristinismo, pero pocos lo recuerdan como el cerebro de Massa. El armado con Sergio Massa comenzó a finales del 2012, estaba centralizado en la provincia de Buenos Aires, y ahí Alberto Fernández, que veíamos al kirchnerismo como un lugar muy cerrado, entonces nuestro armado era desde afuera, y era un armado propio. Sobre todas las cosas, el diálogo y la unidad de los argentinos es posible si aprendemos a respetar al otro y terminamos con la soberbia y la prepotencia. El senador de la capital es Pino Solanas. Que hoy están haciendo una Argentina más democrática, más inclusiva, donde va a haber verdadero respeto a las diferencias. Renunció Guillermo Moreno, va a estar en funciones hasta el 2 de diciembre, porque la conducción política define precisamente ordenar el manejo de la economía, define que sea Axel Kicillof el ministro de Economía, y a partir de ahí empezar a abordar aspectos que son de tensión, precios y dólar, para ponerlo de una forma resumida. Bueno, que había opiniones diferentes. En un equipo de opiniones diferentes, la conducción política termina definiendo sobre un sendero a transitar. Opiniones diferentes, que por ejemplo Mercedes Marcó del Pont, presidente del Banco Central, pensaba que tenía que desdoblarse el tipo de cambio vinculado con el turismo. Poner un dólar vinculado con los que quieran viajar al exterior con pago de tarjetas, por ejemplo, bien alto. Un ejemplo, a 10 pesos. En cambio, otros no. Entonces, esta definición, ¿qué es lo que necesitaba? Bueno, ordenarlo. Y esto es un punto principal. Y dentro de ese ordenamiento quedó desplazado Guillermo Moreno. YPF, Repsol. Y la amenaza fue, si ustedes siguen así, el año que viene le traemos todos los dólares a la Argentina. Nosotros, ¿escuchaste lo que te dije? Sí, claro que te escuché, me llamó la atención lo de los dólares. Les traemos los dólares, no los sacamos. No que me estoy equivocando cuando hablo, les traemos los dólares. Y entonces yo lo miro y le dije, mire, al señor, si usted va a venir a mi despacho a disparar, dispare de verdad, no dispare con cebita. Si usted trae los dólares a la Argentina y piensa que con eso nos va a deteriorar el tipo de cambio competitivo, porque va a sobreabundar de dólares el mercado, yo le digo que le vamos a dar los pesos. Mirá, nosotros al revés me amenazaban con traer dólares, no con llevarte los dólares, ¿me entendés lo que te digo? Cuando acá Marcó del Pont empezó con esa estupidez y otros más, no es solo Marcó del Pont, ay no, que los dólares, gritó fuego en un teatro lleno de gente porque alguien prendió un cigarrillo. Entonces vos tenés que tener criterio. ¿Qué hacen Sí, también le dejaron de regular el precio del cable cuando yo me fui a Italia, no sé por qué. Pero yo me fui a Italia en el 2013, todavía nos quedaron 2 años de gobierno y la Secretaría de Comercio dejó de regular el precio del cable. ¿Sabías eso vos? ¿Vos te acordás que yo tenía el precio del cable regulado? Sí. Y en el 14 y en el 15 no estuvo regulado. Ajá. ¿Qué cosa, no? Sí. ¿Quién era el ministro de Economía de esa época? Kicillof. ¿Viste? ¿Y secretario de Comercio? Costa. Augusto Costa. ¿Viste? Cuando los vean le preguntan, che, ¿por qué ustedes no regularon el precio del cable? Todos los directores del área de Julio Devido, del Ministerio de Planificación, eran todos directores obreros. Eran todos directores
puesto por los sindicatos, sea Luz y Fuerza, sea el sindicato ferroviario, todas las empresas en donde participaban áreas de las 5 que manejábamos en el Ministerio de Planificación, eran todos directores obreros. Lamentablemente, cuando el ministro Kicillof asumió, eso cambió y puso un montón de burócratas. Muchos de ellos hoy son funcionarios de Midland o fueron funcionarios de Midland, que para mí hoy es el poder hegemónico junto con Caputo del sector eléctrico y constituyen claramente la caja del macrismo. Supimos que le tiraste algún dardito a Kicillof. No, pero no ¿Qué es pasa dardo. con Kicillof? Pero no es dardo, es la verdad histórica. No es dardo. Si no, decime dónde trabajó en el sector privado. Y yo me retracto. Si vos me decís, mirá, él presidía, él tuvo alguna participación en el Centro de Estudiantes de Económica, según que me informa. Sí. Era una agrupación en la época de mi hijo, esto me Sí. lo cuenta, porque es más o menos un poco más grande que mi hijo, que es economista también. Ujú. Y una agrupación que era tontos pero no tanto, o algo así, algo así. Bueno, no importa. Tuvo una participación. Después tuvo ese café que estoy diciendo yo. Ya estamos en el 2001. Del 2001 pasaron 20 años, muchachos, ¿qué quiere que te diga? Él tiene 40 y pico, Claro. estamos en 28, 27, Claro. ya está. Claro. Bueno, muy bien. Entonces, primero en el centro de estudiantes. El centro de estudiantes creo que tiene el tema de la fotocopiadora, bueno, tiene alguna cosa ahí y tenía el estacionamiento, me parece, de la facultad, bueno, alguna cosa de esas tenía, para financiar su actividad, y eso me parece fantástico, no estoy haciendo ninguna cuestión. Después, esto me lo cuenta él. Y después ya entra de asesor de la CTA, inventa, porque él es el que inventa en el 2007 ese índice 7 provincias, cuando empieza a decir página 12 que el INDEC mentía. Ujú. Después del 2009 entra en la administración de aerolíneas, pero bueno, no es actividad privada estricta, ¿está bien? Venía de una situación muy particular, en fin. Viste cómo lustó cuando me dijo una vez, no, pero yo manejé una empresa porque manejé el Vapro. No, hermano, el Vapro no es. Se maneja solo. Bueno, por eso no es una empresa, ¿viste? Eso no, dejate de bromar. Ya cuando te contestan eso, vos decís, bueno, pibe, vos no sabés dónde tiene la nariz. Y efectivamente, Lustó no sabe dónde tiene la nariz. Que son los que te manejan el banco porque saben que hicieron toda su vida en el banco. Viene un pibe de 30 y pico de años, lo ponen ahí de presidente del banco y piensa... Es el día de hoy que Lustó te dice, yo fui presidente del Banco Provincia. Y los gerentes del Banco Provincia te dicen, uy, sí, acá vino sí, qué sé yo. Sí, es verdad lo que decís. Y yo pensé, ya que tocabas el tema de Banco Nación, yo pensé que le iba a llamar a Fábrega para que ocupe un cargo, un tipo que fue de Campina y que... Fábrega, ¿no? Empezó de cadete y terminó de presidente. Mirá si hay alguien que sabe cómo es. Bueno, por eso Macri pudo ganar. Macri ganó, obviamente, y más algunos votos del peronismo, porque no te olvides que votos de compañeros fueron a parar de ese lado, ¿no? Más esa tontería que alguna vez ya explicó el viceministro de Economía de Kicillof, que dijo, no hicimos lo necesario para que Scioli ganara. ¿Te acordás que dijo eso? Bueno, vos imaginate. Está bien, yo no, ya está, el pibe lo dijo, está listo, pero vos imaginate. Vos imaginate, pero bueno, vos imaginate que vos tengas un funcionario que dijo que no hizo el esfuerzo suficiente para que ganara la propuesta política en la cual era viceministro. Bueno, una cosa notable. Habría que preguntarle qué pasó arriba de él, qué sé yo. Bueno, no sé. Es sorprendente, pero bueno, no importa. Esas pequeñeces que a veces, viste, desordenan. Entonces, qué sé yo, capaz que no hacer el esfuerzo significa que no votaron, y con él un montón de gente. Y bueno, ahí tenés un montón de votos peronistas que quizás fueron para otro lado. Bueno, viste que a veces pasan estas cosas. 2019 versus la economía del 10 de diciembre de 2013. Entonces me parece que en ese sentido... O sea, vos decís que Axel heredó de Cristina una economía peor que la que heredó Alberto de Macri. Estaba pensando lo mismo. Creo que tuvo que maniobrar una situación más compleja, sobre todo en un punto central, que es lo barato que estaba el dólar. José Otavis, de la Cámpora, dijo, todos odiábamos a Daniel Scioli. Cristina Kirchner también. Y de verdad Scioli necesita 1 de cada 3 votos de Massa para ganar en primera vuelta. El secreto es no diluirlo a Massa.
porque si lo diluyen a Massa, el triunfo en primera vuelta está casi asegurado. Y le decimos, ganó Macri, de acuerdo a la tendencia. Esa recansa. 53,48%. Mauricio Macri, cambiemos. Daniel Scioli, 46,52. Frente para la Victoria. Y la relación de Gabriela Michetti con Ernesto Sanz y con Elisa Carrió. El gobernador de la provincia de Buenos Aires es el nuevo presidente de los argentinos. El gobernador de la provincia de Buenos Aires es el nuevo presidente de los argentinos. Ya falta un minuto nada más para el cierre de los comicios. En provincia de Buenos Aires ganó Aníbal Fernández. Reiteramos, en provincia de Buenos Aires ganó Aníbal Fernández, el candidato del Frente para la Victoria. Bueno, sí, Daniel Scioli ganó por una amplísima diferencia. Yo diría claramente por más de 3 millones de votos. Yo diría claramente por más de 3 millones de votos. Mejoró su performance en las PASO, ¿sí? Alberto aparece con Randazzo. Y veníamos tan bien que habíamos hablado con Cristina, lo que estábamos charlando con Alberto, y Cristina estaba contenta de eso. Hasta que el tipo aparece al lado de Randazzo y ahí ya no lo podíamos creer, honestamente. A mí me hubiera encantado que el Frente Renovador decidiera competir dentro de este espacio común. 60% de piso tiene el peronismo en la provincia de Buenos Aires y se une. Y le dije al periodista, le digo, ¿y qué te parece que va a ser el peronismo? ¿Nos vamos a juntar? Bueno, tenemos un piso de 60, vamos por el 70. Hasta vos nos vas a votar. Yo hicimos 52.000 kilómetros el año pasado y ahora ya hice unos cuantos miles más. Lo único que te pide la gente es que nos juntemos. Claro. Júntense frente a estas bestias. Y eso se hace yendo todos juntos. Por eso la táctica electoral es muy sencilla. Un correcto diagnóstico lleva a una simple táctica electoral correcta. Si necesitamos destruir a la oligarquía, tenemos que estar todos juntos. Lo primero que tenemos que unir es el peronismo. ¿El gobierno qué quiere? ¿Que el peronismo esté unido o desunido? Le conviene que esté dividido. ¿Y entonces qué vamos a hacer nosotros? El peronismo unido es invencible. La oferta electoral en octubre va a ser una sola. Y esto es lo importante. Con una sola reventamos las urnas de votos peronistas y ya está. Unidad Ciudadana, la voz de la mayoría. Cristina Fernández de Kirchner, Jorge Tayana. Resultados en la provincia de Buenos Aires. Primer lugar, Cambiemos, Esteban Bullrich, 41,38% de los votos. Van a votar los dictámenes de la Comisión de Asuntos Constitucionales por los que se resuelve dar curso al desafuero del diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Julio Miguel Devido. Orden del día 1779 y 1780. Con su posición histórica de que la prisión preventiva no puede aplicarse como pena anticipada. A disposición del tribunal para cuando sean citados. Con lo cual, si todos están en libertad, menos Esteche, que está retenido en otra causa, está privado de libertad en otra causa, la expresidenta no tiene por qué tener un pedido de prisión preventiva. Después del resultado de las elecciones de 2017, donde no ganamos en provincia de Buenos Aires y en otros distritos, creo que se aceleró la idea en mi cabeza de forjar un encuentro con Alberto y con Cristina después de casi 10 años que no tenían diálogo. Él me dijo que le parecía bien, que no quería medios, que no quería que se filtre, y a los días de la primera oportunidad que se le planteó, ella me dice que está bien, que estaba dispuesta a poder juntarse con Alberto, y entonces entramos al Instituto Patria. Veía las caras de los que estaban adentro y era como si vieran un fantasma, una cosa de dónde salió este tipo. Y subimos, apenas llegué, y ahí por primera vez le dije, está claro que te cuesta ganar. Quiero dirigirme a mis compatriotas para compartir, como siempre, reflexiones y también, claro, decisiones. Le he pedido a Alberto Fernández que encabece la fórmula que integraremos juntos. Él como candidato a presidente y yo como candidata a vice, para participar en las próximas elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Mirá, cuando los sociólogos hablan de economía, en la primera página ya te das cuenta. Es un lío, claro, es igual que cuando los historiadores hablan de economía, se arman unos líos.
¿De dónde puede ser Foster si un equipo económico es de primer nivel o de segundo o de cuarta? Pero Foster lo dijo con toda una autoridad, como hablan ellos, ¿viste? Con esa autoridad que no sé de dónde salen. Le falta un poquito de calle, cordón y vereda, diríamos. Moria, ¿dónde van a hacer las compras? Bueno, y entonces muy bien. Bueno, claro, en un país como la Argentina, vos no planificás la economía, te estás quedando sin dólares y ahora es lo peor que te puede pasar. Porque el Banco Central encima manda a decir que en el directorio del Banco Central van a resolver a quién le dan los dólares y a quién no. Pero es una tontería tras otra. Porque cualquiera que conoce a los muchachos que están en el directorio del Banco Central saben que no pueden planificar, no están para eso, no saben, no entienden, no son expertos en la economía real. Mirá, y encima en el directorio del Banco Central. ¿Viste? Que parecen todos senadores que le dieron una inyección de bronce, ¿viste? Entran ahí al Banco Central y empiezan a caminar durito. Alguno conozco que está ahí, alguno conozco. Pero cambian inmediatamente. Después cuando dejan de ser directores del Banco Central, vuelven a ser gente normal. Pero cuando están ahí adentro, ¿viste? Por eso le decimos, parece que le dieron una inyección de bronce. Se transforman en estatuas vivientes. Y bueno, y te lo dijo él, no es que él lo dijo en un reportaje, no es. Yo lo conozco de hace 30 años y siempre dijo lo mismo, no mintió. No es que él dijo... desde que lo conozco que dice lo mismo. A mí una vez me dijo, ¿sabe qué pasa, Moreno o Guillermo? No sé, acá de las 20 verdades, con suerte pueden quedar 3. Y yo para no preguntarle cuál es esa 3, no, me di vuelta, media vuelta. ¿Cuántos mandamientos? Ahora, Alberto, es eso. Ahora, no es que no es eso, no es que dijo el maestro Alfonsín, lo dijo ahora, lo dijo siempre. Entonces, usted sabe, Guillermo, que acá en Casilda, los primeros, antes que usted y que yo inclusive, los primeros que se enamoraron de Alberto son los dirigentes radicales. Lo olfatearon. Muchas veces me dicen a mí, ¿por qué vos pensás como pensás? Esperan que yo conteste. Pienso así porque leí La Comunidad Organizada o algún libro de Perón. Uno es el resultado de muchas cosas y yo soy el resultado también de Alfonsín. Ese mismo peronismo, que es el 90% de este frente, según reconoce Santoro, pero que aparentemente hablan el otro 10%, y se ejecutan las políticas en términos teóricos desde ese 10%. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa a los peronistas? Que tenemos un desorden. Y vas a estar diciendo que fracasó el gobierno peronista. Y yo voy a venir acá y decir, no, pará, Chiche, pará un poquito. Empecemos a ordenar un poco esta historia. Y va a venir Santoro a explicarme que en realidad éramos los peronistas los que fracasamos y no el otro 10%. Bueno, pongámonos de acuerdo ahora. Miren, muchachos, si esto va a ser así, este va a ser el gobierno del 10%, no del 90%. A ver, primero, no es cierto, yo ya escuché varias veces esto de que es un gobierno socialdemócrata o es un gobierno radical. La verdad es un gobierno peronista. El título del Banco Central podría ser también, ¿o no? Sí, pero no es ministro. No es ministro, sí. Pero lo que te digo es, hay una impronta claramente peronista en el gobierno, como consecuencia de que el frente se estructura sobre una identidad muy clara, y a ese frente agregamos personas que no provenimos del peronismo, como en mi caso, pero que no tenemos responsabilidad de gestión. Se dice es un gobierno alfonsinista. Este es un gobierno peronista. Lo que tiene de alfonsinista es el contexto regional y el contexto político. Sí. Alfonsín le tocó gobernar con una crisis de deuda externa de la puta que lo parió, ¿viste? Y que en realidad el concepto de pueblo es un concepto en disputa que hay que articular y que es absolutamente inestable. No es que el pueblo está de un lado y el antipueblo está del otro. Son liberales, bueno, son oligarcas. Neoconservadores, oligarcas, llamalo como quiera. A mí lo que me interesa. No es lo mismo. Pero sí, pero ¿sabes que a las 11 de la noche la distinción entre neoliberales y neoconservadores? Yo no tengo problema, oligarca. pero. Bueno, vos lo dijo claro. Bueno, el problema es que él puso a la derecha a la sociedad rural. Puso a los grandes terratenientes de la pampa húmeda, que no viven del trabajo, viven de la renta. Y vos, si sentás a la derecha al presidente de la rural, le estás diciendo a la sociedad que no vas a bajar el precio de la comida. En términos proporcionales te estoy diciendo, ¿no? Sí. Bueno, eso es muy delicado. ¿Vos conocés algún radical que sepa de economía? Sí, bueno, un montón. Santoro. A ver. Santoro. ¿Pero cómo vas a saber de economía, Santoro? Yo lo escucho a Santoro. Cristina fue muy clara en los ámbitos internacionales y la asoció a la del 2001, que tiene que ver cuando el departamento especulativo rentístico se impone sobre la producción de trabajo. Cuando vos generás más medios de pago que los bienes y servicios que puede producir la economía, en algún momento o generás esos bienes y servicios o tenés que destruir valor. Como lo que destruís es valor contable, porque vos generaste medios de pago que aparentemente eran valor, pero no lo era, y bueno, fue lo que pasó. Lo que bubliste finalmente
en este clasicismo de la economía es que se te había desordenado la ecuación cuantitativa del dinero. Había generado, si bien la ecuación cuantitativa es M por B igual a P por Q, en realidad ese M ampliado había generado valor en el lugar donde no tenías que generar. En papeles que finalmente cuando los querías ir a realizar los bienes no estaban. Y bueno, cuando se terminó la cadena de la felicidad se fue todo para atrás. Pero no es porque los negros no pagaron las cuotas, esto está claro que no. Esto es una primera vez que los banqueros trabajan de banqueros, resulta que le echan la culpa incluso a los marxistas de que le prestaron plata a los pobres. Yo digo esto con mucho dolor. Cristina lo dijo en los organismos internacionales el día que asume Kicillof o por ahí, no, el día que se lanza el Procrear. Hace un discurso Kicillof y toma la teoría marxista de que en realidad estuvo en riesgo moral. Y contra eso antepone el Procrear. En el museo ahí debajo de la Casa Rosa, yo lo miraba y decía, qué increíble cómo cambió mi gobierno. Ese día me di cuenta que habíamos cambiado, pero horriblemente. Él, hablan ese día Bocio y él y Cristina, qué sé yo. Para lanzar el Procrear, él explica lo de la crisis del 2008. Y entonces dice que en realidad, para no entrar en esos problemas de que la gente no pague, bla, 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 salta el Procrear. Bueno, una estupidez mayúscula. Pero bueno, eso enamoró. Viste que cuando vos hablás con las esdrújulas nadie entiende un carajo, pero parece que del lado de los varones, como diría Adolina, parece que te llenás de minas. Y del lado de las minas se llenan de novio porque yo soy inteligente. No entendés un carajo, pero bueno, es lo que pasa con los progres. Empieza bla, 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 no entendés nada, pero bueno. Por eso yo digo, muchachos, sigan hablando en grave y aguda. Lo que pasó ahí es muy sencillito. Se produjo una valorización en el departamento que no corresponde de especulativo ranchístico. Bueno, eso terminó mal como tenía que terminar. Como terminó mal en la Argentina en el 2001, no hay duda. Porque finalmente hay una sola clase de hombres los que trabajan y con su trabajo generan los bienes y servicios que necesitamos para nuestra sobrevida. Nuestro modelo de desarrollo, entre otros segmentos, en el mercado interno. Mercado interno que fue simple, sencillo, que era incremento de los ingresos populares, los alimentos al precio adecuado para esos ingresos populares, ese es el conflicto con la oligarquía, lo que le sobra de salario gastando en bienes industriales, reindustrializar el país porque le generaba una demanda y ahí se armaba el circuito virtuoso de consumo, inversión, producción y vuelta a empezar. Podríamos complejizar nuestro modelo de desarrollo hablando con un montón de palabras esdrújulas, pero no vale la pena. Los periodistas nos comunicamos con palabras graves y agudas que son sencillitas y todo el mundo entiende. Ahora Alberto Fernández, que es el candidato de una de las fórmulas, dice que yo soy el límite, que quiere unir el peronismo, pero el que preside la Comisión de Economía del Partido Justicialista resulta que no sé qué cosas tiene, porque aparte utiliza un recurso que ya lo utilizó ridículamente en los primeros años de nuestro gobierno, donde hace hablar a los periodistas. Pues ayer sacó una nota en ámbito financiero, con un periodista burgueño, que es obvio que es lo que él dice, pero así fue, parecía estar leyendo un diario del 2005, 2006, 2007, cuando él hablaba con los opinólogos, ¿no? Entonces vos tenías que leer los domingos para ver el diario, Morales Solá o Vandercoy, para ver lo que opinaba el jefe de gabinete, no el gobierno. Pero para saber lo que opinaba el gobierno, hablaba con el presidente. Pero para saber lo que opinaba el jefe de gabinete, tenía que leerlo a Vandercoy o a Morales Solá. Eso lo aprendimos todos en el gobierno. Por eso hay muy poca gente que quiere a Alberto. Yo te diría que en el peronismo no lo quiere nadie. Casi nadie lo quiere. Sí. Por eso digo que Cristina es una pésima elección la que hizo, eligió al peor. Bueno, es una decisión de eso. O va a ser lo que hizo la provincia de Buenos Aires, que al final empiezan que no, que sí, que no, que sí, y terminan yendo por afuera. Entonces, no solo no es una fórmula de unidad en la práctica, como lo está diciendo vos, sino que después, cuando termine operacionalizando la campaña, capaz que terminan en una paso ridícula de una sola fórmula en unidad ciudadana, como fue en la provincia. La manera de pensar, como él analiza la realidad, está equivocado. Y entonces las decisiones que toman, sobre todo en tres políticas determinantes, relaciones internacionales, seguridad y economía, que es lo que le da el carácter a este gobierno, va a fracasar. Y los tres temas son extremadamente delicados. Los tres temas. Bueno, en esa dirección estamos yendo, ¿no? Y Cristina hizo la carta.
Y ahora es un problema. Porque o nuestro gobierno en la década ganada aumentaba la distribución del ingreso, mejoraba la distribución del ingreso a favor de los trabajadores y aumentaba las jubilaciones y pensiones, por lo tanto mejora la distribución del ingreso y mejora la jubilación y pensiones y por lo tanto los ingresos populares, o los deteriora, pero las dos cosas al mismo tiempo no puede hacer. O somos una cosa o somos la otra. O somos una cosa o somos la otra. Guillermo, cuando vos decís esto va a terminar mal, ¿qué significa que termine mal? ¿Que se vaya Alberto, que renuncie Alberto? Que venga va a ser un fracaso. Pero Y ya lo que lo es. nosotros tenemos que tener claro, como peronistas, que ya fracasaron los radicales. Fracasó el PRO. No puede fracasar el peronismo. Este es un fracaso del Alberto socialdemócrata. Y los peronistas se tienen que organizar para hacerse cargo del país. Y exigirle a Alberto que no pase costado. ¿Qué sé yo? No sé. Alberto se mirará al espejo, qué sé yo. Como hizo el otro día, estaba tocando la guitarra y dijo, más sí, no toco más. Bueno, qué sé yo. Es así. Se mirará al espejo y hará lo que tiene que hacer. También la instrucción es, ningún peronista va a hacer nada para que a Alberto no le vaya bien. Todos decíamos, ahora el problema es él. El problema no es que uno hace, mira, lo único que uno está haciendo es opinar. Y por opinar ningún gobierno se fortalece o se debilita. Lustó, que es un muchacho radical, apadrinado por Alberto Fernández, porque fue el que lo llevó al gobierno. En su momento sí, ¿no? Fue así. Fue el que lo llevó, mirá qué dupla, Alberto Fernández Lustó, socialdemócrata los dos. Lustó, lo que había hecho cuando estaba desabastecido el mercado, en pleno desabastecimiento de carne del mercado, y vos sabés lo que significa la carne para el pueblo argentino, el tipo autorizó la exportación de carne. Y autorizó que se cargaran todos los containers. Entonces, ¿sabe quién me llamó? Cristina. Y me dijo, ¿usted autorizó esto? ¿Cómo voy a autorizar esto? Estoy desesperado por la carne. Bueno, haga lo que tiene que hacer. Vos armaste un equipo en función de los muchachos que no ponen el cuerpo. Entonces, cuando Aníbal se queja de que nadie sale a pedir la pelota, y bueno, ¿qué querés que te diga? Pero nadie sale a pedir la pelota, Guillermo, porque son especuladores, porque están queriendo que el otro se incendie, o porque el presidente se los pide. No, porque es un estilo de jugar. O sea, porque quieren que el otro se incendie. Sí, claro, no ponen piernas, no van al choque, no van, es todo un estilo. Tenés 23 ministros, si ahora empezamos a repasar los nombres de los ministros, ni nosotros nos vamos a acordar quiénes son los 23, llegaremos a 10, 12, qué sé yo. Pero vos sos un periodista avesado, vas a agarrar el último mes y decís, bueno, muchachos, si esto está así, escúchame, para adelante te estás comiendo el superávit comercial, si no tenés superávit comercial, ¿y entonces cómo seguís? Yo no sé por qué dice eso Guzmán. Ahora, entre otras cosas porque nunca hizo un cheque. ¿Cuántas remitos y cuántas facturas ha hecho Guzmán en su vida? O Alberto Fernández, cuando hablan entre ellos. ¿Usted pensás que alguno de los dos hizo alguna factura electrónica alguna vez? ¿Alguna vez compraron y vendieron algo más allá de un departamento, una casa? Bueno, ¿y entonces? ¿Cómo vas a manejar la economía así? Ahora, es la segunda vez que Alberto Fernández elige así. Primero fue Lustó, en el primer gobierno de Cristina. Es muy difícil. Humilde opinión sobre el tema retenciones. Al bajar las retenciones, subiste el precio de los alimentos. Y tenés una tremenda pobreza. ¿En qué cabeza cabe si tenés una tremenda pobreza subir el precio de la comida? En una cabeza radical. Son los únicos que pueden pensar una cosa como esa. Vos tenés un tremendo déficit fiscal y sin equilibrios fiscales y externos no vas a encontrar anclaje. ¿A quién se le ocurre bajar los recursos? Si no sos capaz de decirme el PBI en dólares, no puedo escribir. Y como hoy el gobierno no puede decir cuál es el PBI en dólares, no puede decirlo hoy ni lo va a decir. Y bueno, entonces esto está terminado. Empezó mal y termina peor. O sea que no es, al contrario. Yo, porque los compañeros me lo pidieron, algunos de los que están acá mirando me lo pidieron, y en un rapto de democracia, qué sé yo, les hice caso. Recién empecé a hablar de Alberto en marzo. Y ahora me arrepiento, porque perdimos 2 meses fabulosos. Todavía tenemos un montón de compañeros que piensan que esto es un gobierno peronista.
que piensan que esto es un gobierno peronista. Y entonces tenemos un lío bárbaro. Porque va a fracasar por primera vez en la historia un gobierno peronista, no porque te echan los oligarcas. ¿Está bien? No porque vos atentás contra los intereses y te tienen que bombardear, sino porque cagás de hambre al pueblo argentino. Estás cagando de hambre a los jubilados. Le diste 19.000 pesos en diciembre del 19 y le vas a dar 19.000 pesos en diciembre del 20. No tenés perdón de Dios, Alberto Fernández. No tenés perdón de Dios. Nos ocupamos de que en ningún lugar de la Argentina faltara sustento a un argentino. Y en medio de semejante crisis logramos dos cosas: que no haya argentinos con hambre y que no haya un argentino que no haya tenido la atención sanitaria que requirió. ¿Para qué copia Alfonsín? ¿Cuál es la razón de Alberto Fernández de copiar a Alfonsín? Si fue un gobierno que fracasó, no fue un gobierno exitoso, ¿por qué no copia lo que hizo Kirchner? Claro, para ser Kirchner primero tenías que tener un Duhalde. Bueno, muy bien, entonces primero reconozcamos el rol de Duhalde del 2002 en adelante. Y después copiemos eso, entre todos, si todos vamos a asumir esa realidad. Ahora, si vos no tenés un tipo de cambio competitivo, si no tenés equilibrio fiscal, si vos no bajás la tasa de interés, todo al revés de lo que está haciendo. Ahora vuelven a subir la tasa de interés y piensan que le controlan el agujero al mate. Pero muchachos, ¿qué nos está pasando? Entonces esto de subir la tasa de interés para pensar que las variables son convergentes es una tontería casi de economistas ociosos, que no participan en el mercado, en la economía real. Porque ese es el mercado. Claro. El mercado no es la City, donde van los banqueros. Ese es el 20% de la economía, muchachos. Está bien, tiene que estar, está perfecto, pero la economía de verdad es producir, comprar, pelearte con el delegado, arreglar con el delegado. El lunes te peleaste con el delegado y el sábado estás comiendo el asado con el delegado. Esa es la vida. Muchacho, un cheque te lo doy a 30 días, 60, no, te dije que me pagabas a 20 días, bueno, pero no puedo, te doy a 30, y te peleás y no le hablas por 2 días y al cuarto día lo llamás y decís, bueno, che, te tengo que mandar. Muchacho, eso es la vida. Guillermo. Pero para eso hay que vivirla. Y lamentablemente hay muchos de los que hablan que no vivieron. Que viven de alquilar la tierra, no de hacer trabajar esa tierra. Que viven del alquiler de la tierra, los famosos rentistas. Si le queremos poner el viejo nombre, los oligarcas. Ahí tenés 7.500 millones de dólares todos los años de Dios. Con lo cual ahí está la plata. Ahora, quieren hacer brujería en vez de ir a buscar la plata donde hay que ir a buscarla porque tienen miedo. La realidad es que tienen miedo. Cada vez que vos planteás esto, dicen, no, ¿cómo vamos a ir? Mirá, vos, ¿cómo nos vamos a pelear con la sociedad rural? Bueno, no se pelean con la sociedad rural y se terminan peleando con los jubilados. Bueno, otra demostración más de que el 3 juega de 9. ¿Está bien? Otra demostración más de que está todo al revés. Otra demostración más de que estamos en un gobierno que si algo lo caracteriza, que no es peronista. Lo que hace falta mostrar para decir, mire, la verdad que el gobierno de Alberto Fernández es un mamarracho. Pero si él mismo te está diciendo que va a terminar su mandato como agarró la Argentina, o sea que son 4 años perdidos. Él lo dice en el presupuesto, no que lo invento yo, Mauro, ¿eh? Es lo que él mandó como ley. No, está bien, quería abrir un poco. Que fue lo que se hizo en la última década ganada. En la última década ganada. En la última década ganada. Partiendo de los equilibrios macroeconómicos que te van a permitir equilibrar el sector externo y equilibrar el fiscal, de tal manera que vas a tener los recursos en pesos para tener el excedente en dólares y honrar los compromisos. Y las deudas están para pagarse. Y hay que pagarlas con trabajo. Y sí, si queremos que todos trabajen. Si para eso hacemos economía, para que haya trabajo, no para que reciban planes. Planes es un accidente. En la economía peronista no hay un pobre, no hay un plan. Esto es así de fácil. Hay trabajo, no planes. En la economía peronista, los dirigentes sociales son muy importantes al principio, pero al final desaparecen. Digo dirigentes sociales, lo de los movimientos sociales. Miren, al principio son muy importantes, obviamente, que si no hay alternativa
pero después todos tienen trabajo y se terminaron los planes. Y todos tienen trabajo formal, todos tienen obra social, todos tienen jubilación. Esa es la economía peronista. Empresas, sindicatos, todos trabajando y el Estado velando por el bien común. Porque el hombre es bueno y si se lo cuida. ¿Un Estado grande? No. Un Estado esclavo, un gobierno esclavo de un pueblo libre. Por eso no somos ni liberales ni marxistas. Somos peronistas. Pero tenemos un criterio objetivo de cómo se miden las cosas. Nada de esto va a haber y nada de esto va a haber. Y porque tenés que buscar el excedente de la balanza comercial, no porque exportás más, porque no tenés tipo de cambio competitivo, sino porque comprás menos. Y solo vas a comprar menos si tu pueblo va al infraconsumo. Y es lo que están buscando. Y entonces no va a haber mercado interno, y claro que no va a haber mercado interno. Y entonces, si vos vas a hacer un ajuste sobre una recesión, ¿a dónde vamos? A una depresión, que es lo peor que puede pasar en una economía, como siempre explica Pablo. Lo peor que puede pasar en una economía es una depresión. Y ahí nos lleva Alberto, ahí nos lleva Alberto. Y encima, como tampoco va a resolver el tema fiscal y alguien lo tiene que financiar, la única posibilidad de financiar el déficit fiscal va a ser con el mercado de capital y con emisión, pero emisión le van a decir basta. Por lo tanto, le van a ir al mercado de capitales y al sistema financiero, pero si eso lo toma el sector privado, no hay ningún problema, subimos la tasa de interés y esa plata me la das a mí. No, pero ¿cómo va a ser algo tan perverso? Subir la tasa de interés para que le presten plata a Guzmán y no le presten plata a las empresas. Miren lo que está haciendo. Se endeudó al 16-17% anual en dólares. Esto fue lo que hizo el ministro de Economía esta semana. Se endeudó al 16-17% en dólares. ¿Qué empresa puede competir? ¿Qué empresa se puede endeudar? Ni una microempresa ni un grupo económico. No hay posibilidad de un negocio rentable al 17% anual en dólares, muchachos. Estamos haciendo pedazos el sector privado. El sector privado son solamente las empresas, no, también es el movimiento obrero organizado. Salvo los sindicatos estatales o municipales, todos los demás son privados. Por eso Pablo hablaba del sector privado, porque nosotros somos aquellos peronistas que pensamos que la columna vertebral del movimiento sigue siendo el movimiento obrero organizado, con todos sus dirigentes. Pero el sector privado, la inmensa mayoría, y lo están haciendo pedazos. Pedazos. Por lo tanto, otra política. Porque la metodología también es ideología, ¿eh? Sí, sin duda. Claro. El partido único chino es una metodología, ¿eh? O sea, cuando a mí algunos compañeros me hablan de las empresas estatales, yo le pregunto inmediatamente que ustedes no piensan perder nunca más las elecciones, que van a hacer partido único. Pero eso no está en el ABC del peronismo, ¿eh? Una cosa es peronizar la Argentina y otra cosa es que haya partido único, ¿eh? Porque se peroniza con principios y valores, con solidaridad, con justicia, con amor, con paz. No porque haya una sola expresión electoral. Esa es una visión marxista de la vida. Esos son los chinos, ¿eh? Cuidado con estas cosas, ¿eh? Cuidado con estas cosas. Estamos alejados de los socialdemócratas y de los neoliberales. Cuidado con eso, ¿eh? Que Perón siempre dijo ni yanqui ni marxista, ¿eh? ¿Qué parte de la sociedad se tiene que acostumbrar a la inflación? Bueno, la parte de la sociedad que tiene algo que se llama ahorro, aunque sea muy poquito. Yeah. Pero ¿quiénes son los que no tienen ahorro? Y los que tienen ingresos fijos, que son los trabajadores, los jubilados, los pensionados. Ahí no hay indexación que valga, porque no te indexan el salario todas las semanas, pero sí te aumentan los precios todos los días. Muy bien. Eso en la Argentina, mi estimado amigo, vos sos joven, por eso permitime que te lo cuente. Ese fracaso se llama Raúl Alfonsín. Por eso tuvo 13 paros. Viste que los radicales se la pasan diciendo, no, lo que pasa es que Ubaldini y los peronistas no lo dejaron gobernar, al pobre Alfonsín, que era tan bueno. ¡Qué pobre! Esto fue lo que hizo. Quiso acostumbrar a la sociedad a la inflación, pero resulta que vos no podés acostumbrar a un caballo a que no coma. Se termina muriendo. Él quería acostumbrar a la sociedad a la inflación y beneficiaba, con estos instrumentos indexatorios, a los que podía
beneficiar, pero a la inmensa mayoría del pueblo los lastimaba. Bueno, ahora están repitiendo eso. ¿Y por qué? Bueno, no solo hacen los instrumentos indexatorios para que aquel que pueda poner un plazo fijo, bueno, diga, pongo un plazo fijo y me voy a llevar la misma cantidad en pesos, pero equivalente en dólares, que cuando lo puse, pero vos no me hiciste esa pregunta, no me preguntaste por la tasa de interés, no me preguntaste, Moreno, mire, voy a poner un plazo fijo o compro bono. Vos me dijiste, mire, muchacho, acá hay gente que ya con lo que gana no puede comer. Claro. Claro. Y bueno, entonces yo te digo, mira, si Alberto Fernández sigue copiando a Alfonsín, fracasa, como fracasó Alfonsín. Con un déficit fiscal de arriba de 15 puntos en el 2020. 15 puntos. Cuando Alfonsín se tuvo que ir, pegó en el 12. Y el 14 fue Rodrigazo. El 14 fue cuando Rodrigo tuvo que reemplazar a Helbert. Con cuentas nacionales muy raras, ahora son bastante más precisas, pero en orden de magnitud estamos hablando de un déficit fiscal nunca visto para lo que esto implica para la economía argentina. En términos de sector externo, bueno, pasó algo muy particular. En términos de sector externo, teníamos una balanza comercial favorable, medida por el INDEC, pero como todos, la mayoría de los muchachos que estamos acá hemos trabajado a destajo en el sector privado, todos sabemos que la venta se termina cuando se cobra. Cuando te viene un vendedor y te dijo, vendí, vos le preguntas, ¿cobraste? Y él te dice que no, vos le decís, si es un vendedor joven, mirá, pibe, que la venta se termina cuando se cobra, no cuando vos entregás la mercadería. Traeme la cobranza y ahí cerramos el circuito. Bueno, la cobranza de esa balanza comercial durante todo este año no apareció. Aparecía la salida de los barcos o camiones, y eso es lo que mide la aduana, y eso es lo que refleja el INDEC, por información de la aduana. La cobranza de la mercadería aparece en el Banco Central, que es cuando aparece la plata. Eso no apareció, esa era la queja del presidente del Banco Central. Me dicen que vendemos, que hay un diferencial muy grande de balanza comercial, pero yo cuando cuento las cobranzas no me aparece. Y no solo no le aparecía, sino que los importadores se quedaron sin crédito comercial. Porque ¿quién le va a dar crédito comercial a la Argentina? Entonces aumentaron si uno tenía 90 días de giro comercial con los importadores, eso se achicó a semanas. Eso es lo que me pasó en el Banco Central, más los que tenían pesos que querían comprar dólares. Con lo cual, las reservas del Banco Central me tenían que financiar las importaciones, pagar las importaciones y a su vez financiarme el cambio de pesos por dólares. Esto es lo que me pasó con la caída de los dólares en términos de reserva del Banco Central. Ahora, yo la balanza comercial potencial, o sea, las potenciales cobranzas, las tenía hasta hace 3 meses. Septiembre, octubre y noviembre, y ya lo van a ver en diciembre también, se terminó esa balanza comercial favorable en términos de volumen, se terminó. El último mes tenemos una diferencia de volumen entre la mercadería que entró y la que salió de 600 millones de dólares. Y ya tenemos déficit con Brasil. Esto significa 600 millones de dólares que en el año, si sigue así, no nos da ni para pagar los dividendos de las pocas empresas que están teniendo dividendos. No ya para turismo, no ya, muchachos, podemos llegar a tener una balanza comercial de 5.000 millones de dólares si las cosas siguen así, y eso sí ya no alcanza para nada. Entonces ahí tenemos 2 grandes temas, que es el déficit del sector externo, que no es solo balanza comercial, eso es turismo, eso es royalty, esos son intereses de la deuda, esos son fletes, esos son seguros, todos esos negativos contra la balanza comercial, que debería ser positiva, si efectivamente cobro lo que exporto. Si no lo cobro, tengo un lío bárbaro, que es lo que le pasó al gobierno. Entonces, Alberto Fernández agarró 2 déficits muy importantes del gobierno anterior, pero en vez de resolverlo, los profundizó. Es que las estadísticas de la Argentina fueron perjudicadas, vaya a saber por qué. Cuando él era jefe de gabinete, cuando él anunció el cambio de metodología en el Hotel Pilar, en el año 2007-2008, no es que lo presentó el Gran Bonete, era Alberto el jefe de gabinete, ¿está bien? Ahora, si del gobierno nuestro
del ciclo peronista. No quedan estadísticas. O sea, desde el 2006 al 2015 no hay estadísticas. Porque según ellos no sé qué pasaba. ¿Qué queda? Dentro de 40 años, ¿qué vas a estudiar vos si no quedaron las estadísticas? Que dejamos pobreza del 30%, entonces Cristina fue la presidenta, pero fue la peor. Claro, yo no digo eso, yo digo que dejamos lo que Cristina dice que dejamos. Las personas que hoy están al frente del INDEC son, una de ellas, la presidenta, es técnica de hace más de 30 años del INDEC. Hace 30 años, Edwin creo que se llama de apellido, que es funcionaria técnica del INDEC. Beatriz Pagliari, que es la otra funcionaria, es una funcionaria de más de 30 años del Ministerio de Economía, o sea... ¿Cómo era la adulteración y cómo es la adulteración de los datos del INDEC? Es artesanal, nada sofisticada. Resumiendo lo que dicen las 104 páginas del dictamen del fiscal Stornelli, es que Pagliari pone los datos que se le cantan. Así de simple. El INDEC está trabajando muy bien y nosotros no tenemos ninguna duda que quienes lo están haciendo en forma correcta. ¿Cuándo empezaste en el INDEC? Bueno, yo comencé en el INDEC en el año 71. A los 22 años había terminado la licenciatura en Sociología. A los 24 años ya estaba trabajando en el INDEC en algo que se llamaba el Departamento de Infraestructura. Y bueno, fueron años muy difíciles, digamos, los del 70, ¿no es cierto? Desde la desaparición de quien fue director del INDEC, de Carlos Noriega, en el año 77, en enero del año 77. En el año 2007 recibí por parte de la ministra de Economía de la Nación, recibí la propuesta por su parte de ser la directora del Instituto Nacional de Estadística y Censos. Quiero aclararte una cuestión. Nunca tuve la ambición de tener a cargo un puesto político dentro del instituto. Pero lo que sí tengo es una historia militante, ¿sí? Porque uno, además de una vida profesional, a Dios gracias diría, también tiene una vida, ¿no es cierto?, que se expresa en cada una de las instancias que van corriendo según transcurren los años. Y en este sentido yo nací en una casa peronista, milité siempre en el peronismo, no tuve desvíos respecto de esto. No tenía ambiciones de llegar a un cargo político, ni tenía ambiciones de llegar a hacerme cargo del Instituto Nacional de Estadística y Censos. Pero el año 2007 fue sumamente complejo. Me costó varios debates de conciencia, te quiero decir, porque bueno, no es que yo caí en un globo, ni es que no tenía una historia por detrás. Entre mis historias, una de ellas es que estuve secuestrada durante el proceso militar y no tenía ganas de repetir este tipo de historias que a veces en el inconsciente personal son como historias imborrables, te diría. Pero una vez más... Yo recuerdo ahí, si me permitís, porque algo tuve que ver. En algún momento Eve de Bonafini hizo una declaración que no fue feliz, porque claro, tenía que ver con toda esa campaña donde se decía que el gobierno había intervenido en el INDEC, que había puesto, que había patotas, que esto, que aquello, y hasta que alguna vez se enteró que habías estado secuestrada, lo que había acontecido, cuál era la historia, y como corresponde pidió humildemente disculpas y lo pidió públicamente. Es cierto, Eve también dijo alguna vez que yo recibía a los empresarios armados. Dijo, ese funcionario que recibe, claro, había leído a Berbisky. Claro. Berbisky en esa época, hubo una época que Berbisky era como palabra santa. Duró poquito, hasta que nos dimos cuenta que era el ala izquierda de Mañeto. Para aquellos que no conocen esta historia, es una sobreviviente de los campos de secuestro de la dictadura, donde, por ejemplo, ayer en un fallo histórico se los condenó a todos estos genocidas, que lo que hacían era secuestrar
a nuestras compañeras y compañeros, algunos sobrevivieron, como es tu caso, y a otros los asesinaron. Y te tocó después conducir el INDEC sin ser interventora del INDEC. No, de ninguna Nunca manera. fuiste interventora del INDEC. No, nunca fui interventora del INDEC. Lo que sí quiero reforzar es que después de años donde, bueno, los peronistas hacemos lo que siempre hacemos, ¿sí? Independientemente de las historias de vida que tengamos, yo no aspiraba a ese cargo, pero bajo ninguna perspectiva, te digo, o sea, tenía otro proyecto para mi vida, pero es como que afortunadamente los peronistas respondemos el día que somos convocados y cuando pensamos que los intereses del conjunto están en riesgo. Y fue esto lo que me llevó a aceptar la designación como directora del INDEC. Yo sabía realmente que gente de poca importancia, como diría el poeta español, como algún periodista de La Nación se iba a ensañar conmigo, otra de Clarín, pero el de La Nación, te digo, es la quintesencia de la incapacidad. Francisco Juegue. O sea, es un tipo pago realmente. Y yo digo, ¿y a este quién le paga? Porque ni siquiera los dueños de La Nación le deben pagar. Yo no sé qué servicio le está pagando realmente, pero alguno que lo que pretende es la destrucción de las personas. Ahora, más allá de este que es un tipo de baja estofa, te diría, nunca efectivamente fui interventora del INDEC, porque el INDEC nunca estuvo intervenido, excepto por Macri, que lo intervino, con Todesca, que es el actual director del INDEC, que no tiene experiencia en la producción de estadísticas oficiales. Y así, fíjate vos, la noche estadística por la que transitamos hasta que empiezan a dar estas estadísticas. Sobre todo esto podría ser una interpretación. Y en Estados Unidos nunca existieron, salvo al principio, la guerra civil se terminó en el sur y se completó la desarticulación de ese proceso de tasa de ganancia diferencial sobre el resto de los sectores con la conquista del oeste. En la conquista del oeste, lo que vos ves en televisión y que fue efectivamente así, sobre la sangre de los pueblos originarios, las familias avanzaron sobre tierra mucho más productiva que la que había en la costa. De hecho, en el centro de Estados Unidos, que por eso es la conquista del oeste, porque vas del este al oeste y llegan hasta... Es donde está el corazón productivo. Agrícola, ganadero. Muy bien. Pero no con oligarcas, los famosos farmers. Técnicamente lo que aconteció que las tierras del oeste de Estados Unidos, que hoy es el centro, son más productivas que la del este. Cuando avanzaron sobre el oeste, bajaron el precio de los alimentos. Al bajar el precio de los alimentos, aumentaron la tasa de ganancia de la costa este. Esto es industria, servicios, etcétera, etcétera. En la Argentina es exactamente al revés. Cuando vos haces la conquista del oeste, avanzás sobre tierras menos productivas. Como esos alimentos son necesarios, el precio que te da, que deviene de esa tierra, es más alto. Al ser más alto que el que había, el precio lo define la última unidad vendida. Al ser más alto, los oligarcas se dan cuenta que pueden alquilar su tierra porque el precio de los alimentos da para retribuir al productor con su justa tasa de ganancia, pero aparte pagar el alquiler. Entonces, bueno, no le vamos a ir a reclamar a Dios por esto, ¿no? Tenemos que resolverlo los hombres. ¿Cómo? Bueno, resolviendo el tema de la oligarquía. Que no es no es la aristocracia de los patrillos que también conformaron la patria. Por eso tuvimos caseros. En caseros gana una nueva oligarquía anglófila, que es la que está gobernando hoy. Por eso estamos convocando a la batalla. Si vos prestás atención, ahí a lo lejos se está escuchando el clarín, pero el clarín de verdad, el clarín que convoca a los soldados para librar la próxima batalla del buen combate, que es la batalla contra la oligarquía. Y ahí nos estamos juntando todos los peronistas, pero para eso
tenés que tener la celeste y blanca dibujada en la piel. Y a veces los progres, viste que te vienen con estas ideas internacionalistas. ¿Viste que los progres querían que ganara la Clinton? Sí, totalmente. ¿Y por qué pensabas que querían que ganara la Clinton cuando los acuerdos de libre comercio, que es la universalización bajo una misma matriz económica productiva del mundo, en realidad perturba el desarrollo nacional? ¿Por qué pensás que los progres querían que ganara la Clinton? Porque acompañaba ¿qué cosa? La oligarquía ofrece un esquema sustentable con el 25% afuera. Claro, para eso el peronismo tiene que dejar ese peronismo. Nos quedará la carcasa, pero no nos quedarán los principios y valores del peronismo, y sobre todo una parte de cadena. En las cámaras, con algún sector. Usted me anima a decir que no hay más peronismo como partido. ¿No hay más peronismo? Pero murió, muchacho. No existe más el peronismo. El peronismo estalló en 1000 pedazos. Hoy no hay un peronismo. Hoy hay un montón de peronismo. Ahora se está armando un mundo que no se revela ante la injusticia de los pobres. Eso es lo que denuncia el Papa. La pobreza estructural que se está armando en el mundo. El único. Y ese mundo se instaló en la Argentina. Siendo el Papa argentino, penetró más el mundo que el Papa. Y ahí entonces, llegado a este punto, decimos la gran puta. Si los peronistas no nos ponemos a defender la bondad de nuestra causa, en esta patria se va a consolidar un modelo de exclusión. Nosotros hemos decidido dar pelea y está claro que todas las fuerzas están orientadas para que sean ellos los que ganen. Me importa un carajo, le vamos a dar pelea, compañeros. El verdadero conocimiento es un conocimiento colectivo y se adquiere entre todos. Y para construir este nuevo conocimiento, como siempre hizo el peronismo, los precisamos a todos. La única posibilidad que nosotros tenemos de confrontar con ellos es que hagamos una afiliación masiva de los que así lo entiendan al movimiento. Cada dirigente que el pueblo libre elige tiene que saber que es un esclavo de ese pueblo libre. Nosotros lo que estamos haciendo es incentivar que florezcan las flores. Vamos con elementos frentistas, pero vamos de identidad peronista. Hay que ponerle un freno a este gobierno oligarca, si no nuestra gente va a seguir pasando hambre. No es que este proyecto empezó en el 2003, nos continúa a nosotros como generación, porque el peronismo tiene 70 años. Unidad en el peronismo. Aunamos voluntades, por eso que juntamos a casi todos los gobernadores peronistas de la Argentina. Les pedí que salieran a afiliar y algunas semanas después todos ustedes hicieron la afiliación más importante de la historia después de la que ordenaba el general Perón. ¿Sabes qué? Yo estoy involucrado con el peronismo. Bien. Con Guillermo ya le dije. ¿Qué pasa? Ya le dije que estoy a disposición del peronismo para lo que quiera. Soy un soldado peronista. Nosotros nos brindamos, los militantes de la causa nacional y popular, en una actitud de servicio, donde uno se considera uno más de este ejército peronista. El uno más siempre es un soldado, pero no por el combate en sí, sino por la prestación de servicio, porque fundamentalmente somos guerreros de la paz. Hemos sufrido todo tipo de atrocidades, han bombardeado la Plaza de Mayo con el pueblo peronista abajo, después nos fusilaron, después nos torturaron, pero acá estamos. Acá seguimos felices cantando nuestra marcha peronista. Ustedes saben
que vamos a recuperar los votos peronistas. Y los vamos a recuperar los votos peronistas, porque le vamos a decir a los peronistas, votad nuestros candidatos, porque si votás nuestros candidatos, votás peronistas, y si votás peronismo, volvemos al gobierno, y si volvemos al gobierno, vuelven los días más felices que fueron, son y serán peronistas.